Vamos a empezar definiendo qué es la eficiencia. Yo soy un poco pesada con lo que son las definiciones. Muchas veces veréis que cuando hablo pongo la definición de la RAE. Básicamente porque después de un tiempo me he dado cuenta que, aunque hablamos muchas veces el mismo idioma, a veces no hablamos el mismo lenguaje. Y a veces cuando yo digo una palabra y tú es la misma palabra, pensamos en dos cosas totalmente diferentes. Pues bien, la eficiencia, según la RAE, es la capacidad de lograr los resultados deseados con el mínimo posible de recursos, ¿vale? Es como sacar el máximo jugo de algo, ¿no? Y entonces me parecía, a veces estos términos nos chocan un poco porque lo vemos como términos muy empresariales, ¿no? De empresa, pero creo que mi deseo es, ya que Jesús se dio hasta el final, yo quiero que cada día de mi vida cuente. Quiero sacarle el máximo rendimiento a cada uno de los dones y capacidades que Dios me ha dado, ¿no? Y como comunidad lo mismo. Yo creo que tendríamos que enfocarnos en tener esta mentalidad de quiero ser eficiente porque quiero sacarle el máximo jugo a mi vida y a mi comunidad mientras esté aquí para la gloria del Señor, para extender su reino, para que, mis talentos se multipliquen todo lo que se pueda multiplicar, ¿no? Y estos principios yo creo que los podemos ver en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, la parábola del sembrador. Al final, la semilla que cae en buena tierra es la que da fruto al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. O sea, por ejemplo, Juan 15:8, Jesús a sus discípulos les dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La parábola de los talentos, o sea, al final, al que reconoce el Señor es aquel que cogió sus talentos, los usó y los multiplicó, ¿no? Había un texto de Pablo que me gustó mucho, que era 1 Corintios 9:24, que Pablo les dice a los corintios: ¿no os dais cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corred para ganar el premio. Es decir, si estamos en la carrera de la fe, es para sacarle el máximo partido, darle el máximo jugo, y creo que eso es lo que un poco los tips o las cosas de las que voy a hablar es, en plan, quiero que saquemos como iglesia el máximo partido, ¿vale? De lo que podemos dar y de lo que tenemos por dar, ¿no? Vale. Entonces, voy a dividir un poco en tres grandes bloques la predi de hoy, y cada bloque lo voy a centrar un poco en uno de los textos del devocional que tenemos semanal, ¿vale? Entonces, lo primero de lo que os quiero hablar es que una iglesia eficiente no es una iglesia capacitada, sino una iglesia capacitadora. Eso es una iglesia eficiente, no la iglesia que tenga todas las capacidades, sino la iglesia que se enfoca en seguir capacitando, ¿vale? Porque al final yo puedo ser una persona muy capacitada, pero el día que yo no esté, aquí se acaba todo. Ahora, si yo me dedico a capacitar a otros, voy a seguir dando más rendimiento a lo que yo tengo. Entonces, para esto me gustaría que entráramos en el primer texto del devocional, que es Éxodo 18. Os explico un poco el texto y luego leeré solo unos versículos, ¿vale? Esto es Moisés, el pueblo de Israel ya ha sido liberado, ¿vale? Con grandes milagros y prodigios por parte del Señor, son liberados del pueblo de Egipto, y Jetro, que es el suegro de Moisés, va a verlo. Moisés le explica todo lo que Dios ha hecho con el pueblo, Jetro se sorprende, hacen una fiesta, incluso Jetro, siendo pues pagano, pues reconoce, ¿no?, el poder del Señor, del Dios de los hebreos. Y luego, al día siguiente, Jetro observa la forma en la que Moisés lidera al pueblo. Jetro observa la forma en la que Moisés gestiona las cosas. Y cuando observa eso, la respuesta de Jetro es esta. La leo en NTV, ¿vale? Que a lo mejor es un poquito diferente a la Reina Valera, si la estás usando ahora, pero creo que es una traducción que a lo mejor podemos entender un poquito mejor. Y es versículo 14. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde?
Moisés contestó: porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. «No está bien lo que haces», exclamó el suegro de Moisés. «Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo. Que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos, enseñándoles los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas». Aquí vemos a Jetro dándole este consejo, en plan, tú tienes muchas capacidades, pero no estás capacitando a nadie. Y de esta forma te vas a quemar tú y se va a quemar el pueblo. Moisés escucha a su suegro, le hace caso y entonces, bueno, sigue la historia. ¿Vale? Entonces, esto no es solo un principio que podemos ver aquí en el Éxodo, es un principio que se da. Luego Jesús hubo muchas cosas que él no hizo, sino que dejó que hicieran sus discípulos. Gran parte del ministerio de Jesús fue capacitar a 12 personas. Bueno, 12 discípulos que luego tenía más Jesús, ¿no? Pero los 12 apóstoles. Pablo en 2 de Timoteo, por ejemplo, cuando le dice a Timoteo: ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitir a otros. O sea, este principio de capacitación de otros está constantemente. David, por ejemplo, cuando quiere construir un templo para su hijo, para Dios, y Dios le dice que no, y entonces David construye todo para que su hijo Salomón siga construyendo el templo. O sea, está a lo largo de toda la Biblia este principio de capacitación de otros está continuamente. Una iglesia capacitadora entiende que, y he puesto 3 cosas. Primero, una iglesia capacitadora entiende que todos somos llamados a liderar, aunque no todos tengamos las mismas responsabilidades, ¿vale? Cada uno de los que estamos aquí somos llamados a liderar de formas distintas, en lugares distintos, con responsabilidades distintas, pero todos somos llamados a liderar. En Génesis 1:26 Dios dice: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza, ellos reinarán sobre los peces del mar. Continúa así, en el versículo 31 dice: Dios vio que esto era bueno. O sea, desde el principio Dios nos creó con esa capacidad de liderar, de señorear, de gobernar, de dirigir. O sea, lo tenemos. A veces lo que pasa es que hemos definido un tipo de carácter como líder. Y yo pienso que hay muchos tipos distintos de liderazgo. Hay personas con caracteres diferentes, con capacidad para liderar de forma diferente, ¿vale? Y creo que todos somos de alguna forma llamados a liderar, a ser proactivos, tener iniciativa, no a ser pasivos, ¿no? en todo. A lo mejor a una persona le toca liderar a sus hijos en su familia. Está siendo líder allí, ¿no? Entonces, de alguna forma, una iglesia capacitadora entiende que todos somos llamados a liderar. Y nuestra responsabilidad, creo, también es ver. Quizá hay personas que ahora no estén llamadas a liderar, pero tienen semillas que hay que potenciar, porque a lo mejor dentro de unos años ya veo que podrán liderar allí, ¿no? Es ver no el árbol final, sino la semilla. En la semilla ya puedo ver el árbol final, ¿no? E intentar invertir. La segunda cosa que entiende una iglesia capacitadora es que cuando no capacitas, malgastas tanto tus recursos como los recursos de los otros. O sea, aquí Moisés estaba malgastando sus propios recursos como los recursos de las personas del pueblo. Sus propios recursos en cuanto él no estaba pudiendo llegar a todo lo que seguramente el Señor le estaba llamando a llegar. Malgasta los recursos de otros en cuanto tenía un montón de gente esperando sin hacer nada,
¿vale? En el momento en el que tú no capacitas, malgastas tanto tus recursos como los recursos que otras personas tienen. Y la tercera cosa es que juntos podemos hacer que sucedan cosas imposibles de obtener mediante esfuerzos independientes. Yo puedo estar muy capacitada, pero yo no voy a llegar a los compañeros de trabajo de Belkis. Yo puedo estar muy capacitada, pero yo no voy a llegar a la residencia de ancianos donde trabaja Monse, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, no sirve de nada que yo esté muy capacitada. O sea, contra más capacite a las personas de mi alrededor, más lejos vamos a llegar. Porque al final, donde tú llegas, yo no llego. ¿Vale? Entonces, es una forma de expandirnos, capacitar, poner sobre otros todo el impulso hacia donde pueden llegar. Y al final, en 1 Corintios 12, pues tenemos el símil del cuerpo, ¿no? Somos un cuerpo, todos nos retroalimentamos, ¿no? Todos trabajamos de una forma conjunta, ¿no? No hay una parte del cuerpo que no pueda funcionar. De hecho, cuando una parte del cuerpo deja de funcionar, el resto de miembros van a acabar siendo afectados, ¿no? El siguiente bloque es que una iglesia eficiente no es una iglesia que trabaje más, sino que trabaja mejor. Esto es una cosa que yo a inicio de año, en enero, el Señor a mí personalmente me habló, me dijo, tú trabajas mucho pero no trabajas bien. Intentas abarcar mucho pero lo que haces no lo acabas haciendo bien. Porque yo veía que intentaba abarcar muchas cosas, pero al final mis relaciones, sobre todo en mi casa, no eran del todo saludables, ¿no? A lo mejor la forma en que tenía de responder a mis hijos o mi impaciencia no era la correcta y era por estar trabajando mucho, pero no estaba trabajando bien, ¿no? Y entonces entender que no se trata de trabajar mucho como iglesia, sino de trabajar mejor, de trabajar bien, de usar bien lo que tenemos. Y para esto me gustaría pasar al segundo texto del devocional, que era Hechos 6, ¿vale? Entonces, tenemos Hechos 6, es una situación un poquito parecida a Éxodo, en cuanto en Éxodo el pueblo de Dios estaba viviendo una expansión, un crecimiento, un cambio de etapa, y aquí en Hechos también la iglesia estaba creciendo mucho, estaba pasando a un cambio de etapa y sucede esta situación, ¿no? Que la iglesia estaba creciendo muy rápidamente y por causa de eso habían personas que estaban siendo desatendidas. Entonces esas personas se quejan, ¿vale? Y os leo el texto, dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces, nosotros los apóstoles podemos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron y ahí empieza a explicar a las personas que eligieron, ¿no? Pero estamos un poquito en la misma situación. Tenemos una iglesia que está creciendo, unos apóstoles que están trabajando mucho, pero no están trabajando bien. Y delegando trabajo, encuentran un momento de que contra más personas trabajan, mejor trabajan entre todos. Pero había una cosa que me gustaría destacar y profundizar un poquito, que es que nosotros, como les pasó a ellos, seremos una iglesia que trabaja mejor si aprendemos a comunicarnos mejor, buscando entender al otro en lugar de convencerlo. Seremos una iglesia que trabaje mejor si no busca culpables, sino soluciones donde todos salgamos ganando. Y seremos una iglesia que trabaje mejor si descansamos depositando toda nuestra confianza en los compañeros que Dios nos ha dado. No estoy diciendo que esté habiendo conflictos entre nosotros. Simplemente de la misma forma en que Jetro
fue capaz de ver problemas futuros, yo también creo que en un crecimiento numérico de la Iglesia, de ministerios y tal, pueden haber conflictos futuros que podemos ahorrarnos si tenemos en cuenta estas cosas, ¿vale? Lo primero, aprender a comunicarnos mejor buscando entender al otro en lugar de convencerlo. A mí me encantan los apóstoles en este texto porque digo, yo creo que si a mí me hubiera pasado, hubiera entrado en plan víctima, ¿sabes? Es en plan, pues sírveles tú el pan, a ver qué te parece, si es fácil o es difícil. No sé, yo creo que me hubiera ponido... Bien. Me hubiera puesto a la defensiva. Me hubiera puesto a juzgar a la gente que me estaba diciendo eso. Pero en cambio, me encanta porque los apóstoles no les juzgan. O sea, es como, yo creo que ellos tenían el corazón sincero de querer entender la queja de la gente. Y en vez de acusar a la gente, buscan una solución que sea buena para ellos y para los demás. Otra opción que a lo mejor hubiéramos tenido sería, vale, pues voy a trabajar mucho más para darles más pan a todos y acabas quemándote. Pero me encanta a ellos, ¿no? Que encuentran una solución ganar-ganar, ¿vale? Una solución en que todo el mundo sale ganando. Y es que vivimos en una sociedad que entendemos a veces la comunicación como un partido de fútbol. Yo gano si tú pierdes. O, ¿sabes? Tú ganas si yo pierdo. En un partido de fútbol sí, gana uno y pierde el otro, pero en la comunicación entre nosotros lo ideal sería llegar a este punto de gano yo y ganas tú. Buscamos una tercera opción a la que todos estemos de acuerdo, contentos y nos satisfaga. Y me encanta también porque veo en esta iglesia que tiene esa capacidad de descansar depositando plena confianza en los otros. Es en plan, hay momentos en que a lo mejor no entenderé la decisión que otro toma, pero confío en él y voy a apoyar esa decisión. Esa confianza los unos en los otros. Es decir, no entiendo esta decisión, pero voy a confiar en ti antes de juzgarte a ti. ¿Sabes? Es como debemos construir relaciones así. Pero no solo aquí, sino en tu casa, en tu trabajo. Una cosa que había apuntado aquí es que trabajar mejor no es cuestión de buena organización, sino de buena relación. He estado en empresas súper bien organizadas, pero con muy malos rollos entre los trabajadores y por muy bien organizada que estuviera esa empresa, allí no se trabajaba bien. Obviamente la organización ayuda, porque si te llevas mal y encima no hay organización, pues eso ya es un desmadre. Pero no vamos a trabajar mejor por organizarnos mejor. Vamos a trabajar mejor si tenemos buenas relaciones de confianza y sobre esas relaciones construimos, nos desarrollamos, etc. Me gusta mucho Santiago, por ejemplo, cuando dice, en Santiago 1:19 dice, mis queridos hermanos, quiero que entendáis lo siguiente, debéis ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y enfadaros, ¿no? Es un versículo que tengo que recordarme un poquito cada día porque a mí me cuesta, ¿no? Hubo un proverbio que me hizo pensar mucho en esto, que es Proverbios 18:2, que dice, a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Y creo que culturalmente estamos en un momento en que creo que a la gente no le interesa entender al otro, le interesa dar su opinión y ganar el debate porque él tiene razón, ¿no? Que esta actitud no entre en la iglesia, que esta actitud no entre en nuestros corazones, ¿no? Debemos tener una actitud distinta, ¿no? Procurando siempre entender antes de juzgar. El último aspecto es una iglesia eficiente es una iglesia que no se conforma con sobrevivir, sino que desea perdurar. Creo que una iglesia eficaz actúa de manera correcta en un tiempo y un contexto concreto. Eficaz es algo que sirve bien para su fin, ¿vale? Un objeto que sirve bien para el fin que tiene, ¿vale? Entonces, una iglesia eficaz, o sea, una iglesia que al final sirve bien para lo que se necesita, actúa de manera correcta en un tiempo y contexto. Una iglesia eficiente se desarrolla a lo largo del tiempo y se mueve en distintos contextos,
¿vale? Tiene mucho que ver los 3 puntos y se relacionan, ¿no? Pero al final una iglesia eficiente no es la que quiere pasar este tiempo bien y ya está, es la que quiere perdurar, es la que quiere crecer. De hecho, a nivel empresarial, por ejemplo, una empresa si saca los mismos números que el año anterior, en verdad cuenta como que está en negativo, está cayendo, porque el fin de una empresa es seguir aumentando, ¿no? Entonces, un poco como iglesia podríamos hacer un poco este autoexamen, en plan, no quiero estar igual que el año anterior. Si estoy igual que el año anterior, estoy mal. Quiero seguir creciendo, ya sea en número, ya sea en calidad de lo que doy, ya sea en transformación personal, ¿vale? Y para esto me gustaba mucho el texto de Hechos 14, ¿vale? Que ahora no lo voy a leer, pero es uno de los textos del devocional, que es cuando Pablo y Bernabé hacen todo su viaje misionero, ¿no? Y vuelven a su iglesia original y les explica todo lo que ha sucedido, ¿no? Y les explica cómo han ido a varias iglesias, bueno, no eran iglesias en ese momento como tal, pero han pasado en varias sinagogas, han levantado a líderes, han capacitado a gente y se han marchado de allí, dejando a la gente, y les hablan de que entre medio de todo esto se han convertido gentiles, ¿vale? Que esto para nosotros es como, vale, bueno, se convirtieron gentiles. Pero para esta época era una ruptura cultural muy grande de las personas de contexto judío, decir, ¿cómo? Que gentiles se han convertido si no están circuncidados, si no siguen estos ritos, ¿no? Era romper totalmente con su estructura, con su cultura, con su idea de cómo se tiene que hacer la iglesia, ¿vale? Entre muchas comillas. Y sin embargo, hay ese deseo en Pablo y Bernabé de que la iglesia avance, de que la iglesia se siga desarrollando, y para eso es capaz de adaptarse a nuevas culturas, a nuevos lenguajes, no solo de idiomas, sino lenguaje en muchas áreas. O sea, el lenguaje de los adolescentes no es el mío, es algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, una iglesia eficiente se desarrolla a lo largo del tiempo, ¿no? No se enfoca en quiero sobrevivir el ahora, sino quiero perdurar. Entonces, ¿qué cambios tengo que hacer para perdurar? Y yo he puesto que una iglesia perdura cuando explico 3 características. La primera es que sabe adaptarse a las situaciones efectuando los cambios necesarios. En Éxodo, Moisés supo hacer los cambios necesarios. El pueblo estaba en una nueva etapa y supo cuáles eran los cambios que tenían que hacerse para avanzar, para perdurar, para crecer. Por ejemplo, me había apuntado un ejemplo. Mi hijo Ian es mi hijo este invierno y lo será el invierno que viene y lo será el siguiente invierno, es mi hijo. Pero la ropa que lleva este invierno, el que viene no le va a ir. Y el siguiente tampoco le va a ir. Y no me enfado por eso. No me enfado por tener que estarle cambiando la ropa constantemente, porque entiendo que es un signo de salud, de crecimiento. Lo mismo debería pasarnos a nosotros con la iglesia. Es en plan, no tengo que molestarme porque las cosas cambien. Es que las cosas tienen que cambiar. Es que la iglesia cambia, el tiempo pasa, crecemos, la cultura cambia, tenemos que saber adaptarnos y no por eso dejamos de ser iglesia, ¿no? Por mucho que mi hijo crezca y cambie de talla, no deja de ser mi hijo, ¿no? Que tengamos un poquito esa actitud ante los cambios. La segunda cosa que pienso de una iglesia que perdura es que consigue ver las situaciones de crisis como oportunidades en lugar de como problemas. Muchas veces vemos las situaciones de crisis o de incomodidad como algo malo y podríamos enfocarlo como una oportunidad. Por ejemplo, los derechos humanos se crearon en un momento de crisis. Los derechos humanos se crearon en un momento en que se quiso juzgar a muchos de los soldados y generales nazis que habían estado llevando adelante todo el holocausto nazi. Pero no se les podía juzgar porque ellos no habían hecho nada ilegal. Ellos estaban cumpliendo con la ley de su país. No se le podía juzgar en base a una ley. De esa forma se crearon los derechos humanos, ¿no? Una ley superior que amparara a todos los gobiernos y a todas las personas, ¿no? Estos derechos humanos no hubieran existido si no hubiera pasado esto, ¿vale? De alguna forma, todos los momentos de crisis son momentos de oportunidad
de hacer algo diferente. O sea, momento de crisis del COVID. Muchas iglesias se han puesto las pilas con las redes sociales y gracias a eso se ha llegado a gente que antes no se habría llegado. O sea, todo momento de crisis es un momento de oportunidad, de vamos a sacarle la máxima rentabilidad a ese momento de crisis. Y la tercera cosa que pienso de una iglesia que perdura es que es una iglesia que se enfoca en los individuos en lugar de las masas. Pues las masas vienen y van, los movimientos vienen y van, pero los individuos al final es lo que perdura, ¿no? O sea, Jesús se enfocó en individuos, no en masas. Le siguieron masas y dejaron de seguirles masas, pero él se enfocó muchas veces de su ministerio en personas individuales, que a lo mejor esto nos parecería a nosotros una pérdida del tiempo o nos parecería poco productivo, pero sin embargo, gracias a ese discipulado personal que hizo con 12, la Biblia nos ha llegado a nosotros hoy. Quiero decir, a veces lo más rentable no es siempre los números más grandes, para entendernos de alguna forma, ¿no? Y creo que Jesús se enfocó mucho siempre en individuos, no en masas. Y lo que quería acabar era que una iglesia es una comunidad y no una empresa. Y por lo tanto, la eficiencia de una iglesia no la determinan sus actividades, sino la calidad de sus relaciones. Y si queremos ser una iglesia eficiente, debemos tener buenas relaciones. Buenas relaciones de discipulado, buenas relaciones entre nosotros, buena comunicación. Y todo eso creo que nos ayudará a gestionar mejor todo lo que venga y todo lo que hay por delante. Había una historia que me pareció muy interesante, que era, había un hombre después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos que se llamaba David Lilienthal. No sé si estoy diciendo bien el nombre, pero bueno. No sé, ya no está. Bueno, entonces, el gobierno de los Estados Unidos lo contrató para dirigir la nueva Comisión de Energía Atómica, ¿vale? Entonces, él tenía que gestionar las fábricas de energía atómica, etcétera, para poder salir también de toda la crisis económica que venía a causa de la Segunda Guerra Mundial. Total, él seleccionó a los mejores especialistas en diferentes temas de ingeniería, de todo, unos máquinas, vamos. Y los juntó a todos y lo primero que hizo es tirarse muchas semanas haciendo dinámicas de grupo al final, haciendo que esta gente se conociera, que esta gente hablara, que esta gente se comunicara, que supieran cuáles eran sus deseos, sus sueños, sus situaciones familiares. Mucha gente, este hombre tenía mucha presión a nivel político y a nivel también mediático. Mucha gente le juzgó de improductivo, de ineficaz, ¿vale? ¿Cuál fue el resultado final de esta inversión en grupos de personas que se conocían? Que cuando este grupo de personas se juntaron a trabajar, de repente tenían un respeto los unos por los otros que les ayudaba a gestionar mucho mejor los momentos de crisis. Les ayudó a ser más creativos. Les ayudaba a decir, por ejemplo, si esto pasaba cuando el grupo se reunía, si alguien tenía una idea contraria, el otro respondía diciendo, hay algo que tú estás viendo y que yo no veo, porque si tú y yo no estamos de acuerdo, pero yo conozco tu capacidad, tu corazón, tus capacidades intelectuales, seguramente no es que tú no tengas razón, es que yo no estoy siendo capaz de entender al punto al que tú quieres llegar. Y eso generó un crecimiento económico, muchos avances a este nivel, ¿no? Simplemente porque este hombre efectuó durante las primeras semanas de trabajo un tiempo de conocerse, de forma que luego el equipo cuando trabajaba era mucho más productivo. Pero seguramente esta gente con el caché que tenían, si los hubieran puesto a trabajar el primer día, no se hubieran entendido, se hubieran peleado entre todos, ¿vale? Entonces, esto me hacía pensar también que todo lo que hacemos como comunidad es importante, que el tiempo de estar hablando en el hall, en la entrada y tal, es muy importante. Quizás es incluso más importante que lo que yo estoy haciendo aquí,
Porque aquí a lo mejor yo acabo, tú te vas y te olvidas. Pero con la persona que has hablado en la entrada seguramente no te vas a olvidar. La conversación que has tenido seguramente no la vas a olvidar. Allí pueden pasar cosas mucho más interesantes. Lo que yo te puedo decir hablando a solas seguramente al final va a ser mucho más eficaz en lo que Dios quiere hacer. No quiero sacarle importancia a lo que hacemos en las reuniones del domingo, pero no quitemos valor a ninguna de las partes de nuestra comunidad, ¿vale? Y que las palabras que muchas veces decimos de que la iglesia no son 4 paredes, sino que somos personas, sean realmente verdad. Porque eso se va a ver en la forma en la que respondemos a ciertas cosas, ¿no? Entonces, quería dejarlo con esto, que al final nuestra eficiencia no se mida por las cosas que hacemos, sino por las relaciones que tenemos. Y ahora os enviaré al grupo de información de WhatsApp, al grupo de iglesia de WhatsApp, y si no estás en ninguno de los 2 grupos, habla conmigo o con Samuel, porque tengo 2 cosas preparadas. Una es una serie de preguntas que me gustaría que en el largo del día de hoy, que tendrás todo esto fresco, puedas pararte un momento a reflexionar en esas preguntas para aterrizar un poco todo lo que hemos hablado. Y la segunda cosa son simplemente recursos, podcast, vídeos de YouTube, libros, que un poco yo he usado también para construir este mensaje y que a lo mejor alguno de ellos te interesa si quieres profundizar un poquito más. Como decimos siempre, no queremos una iglesia que seamos espectadores, sino queremos ser realmente proactivos. Si solo te quedas aquí, escuchas y te vas, pues esto no ha servido de nada. Entonces te animo a poder profundizar en lo que hemos hablado hoy. Y si os parece, pues vamos a orar y acabamos. Pues papá, yo te quiero pedir, Señor, que no nos conformemos, Señor, a simplemente estar capacitados, Señor, que nos ayudes a desear y a querer capacitar a otros, Señor, que no nos quedemos en nosotros, en nuestra parcela individual, sino que tengamos el deseo de extender, Señor, lo que tú nos has dado, de llegar a otros, papá. Te pido, Señor, que nuestra eficiencia, Señor, no se mida, Señor, en términos de lo que hacemos, sino de lo que somos y de cómo nos relacionamos con los otros, Señor. Que aprendamos la eficiencia en función de cómo tú caminaste. Jesús, tú fuiste la persona más eficiente del mundo y dedicaste un tiempo increíble a 12 personas, Señor, a construir relaciones fuertes, a tener conversaciones profundas, Señor, más que en hacer por hacer. Enséñanos a esto, Señor, a hacer lo que tú nos llames a hacer, Señor. A relacionarnos bien, a comunicarnos bien, Señor, a tener el deseo de servir, papá. Si alguno de nosotros, Señor, ve el servicio de una forma distorsionada por malas experiencias, Señor, por abusos, papá, pues te pido que tú también restaures esa visión del servicio, Señor, y que nos ayudes a servir de una forma saludable, Señor, para crecer de una forma sana, Señor, y de una forma que perdure, papá. No dejando nuestra huella, sino dejando tu huella, Señor, que es por lo que queremos, Señor, seguir construyendo. Pues te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén.